¿Sabías que en Hebreos Jesús fue presentado como sumo sacerdote, compasivo, que fue también tentado como nosotros, pero que no cometió ningún pecado? Hoy estamos en nuestro día 357 de nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. Danos sabiduría, ilumina nuestras mentes, ayúdanos a entender cada día con mayor claridad tu palabra, pero sobre todo ayúdanos a transformar nuestras vidas conforme a tu obediencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también uno y este ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es todopoderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentándolo los egipcios a hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más te digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejores resultados, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuese ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 12. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se hablase más, porque no podía soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto y de la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 13. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque la buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la de porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Mas os ruego que lo hagáis así,
para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia, os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Para reflexionar. Seguramente has escuchado o quizá en tu ciudad puede haber un lugar que se denomine el Salón de la Fama. Este lugar regularmente es un recinto o un pasillo en el que hay fotografías y a veces trofeos de personas que han sido reconocidas en el mundo por su desempeño en alguna disciplina o área en su vida. Bueno, el capítulo 11 de Hebreos se ha titulado por muchos como el Salón de la Fama de los Santos o los héroes de la fe. Pareciera ser que estamos hablando de unos superhéroes como el mundo considera a aquellos que sobresalen de entre los demás, pero la realidad es que este capítulo podría ser mejor titulado como el testimonio de los que viven por fe. Después de todo lo que hemos escuchado en los primeros 10 capítulos de Hebreos, no habría necesidad de exaltar a nadie. El único que puede y debe ser exaltado es Cristo, ese sumo sacerdote en quien el autor abundó en detalles para describir su obra a favor de todo aquel que cree. El propósito de mencionarlos es porque estos hombres solo fueron personas que eran pecadores, pero en un punto entendieron que tenían que vivir por fe. Por eso el autor explica en primer lugar que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, a la luz de lo que estos cristianos perseguidos habían pasado. Lo podemos ver en Hebreos 10, 32 al 39. Es esa seguridad que uno tiene en el presente sobre una realidad futura que es inconmovible. Los de la fe genuina no retroceden para perdición, sino que perseveran en fe. Así entonces el escritor comienza su lista de personajes antiguos que por la fe recibieron la aprobación de Dios, no solo porque tenían conocimiento intelectual de Dios y creían en Él, quien de una u otra forma se les había revelado, sino porque hubo evidencia de obediencia en su vida, que solo podía provenir de una fe genuina. Esta fe es un Dios invisible para ellos, pero tan palpable en sus vidas. Una fe que te lleva a dar lo mejor en sacrificio a Dios, agradar a Dios, vivir con temor reverente y hacer frente al mundo que se burla de tu fe en Dios, salir de tu lugar cómodo en obediencia, al llevarte a lugares donde Él cumplirá sus propósitos eternos en ti, confiar en la fidelidad de las promesas de Dios, ofrecer las cosas que más amas porque sabes que la bendición se encuentra del otro lado del sacrificio, bendecir a otros según las promesas de Dios, confiar en que Dios te guía más allá de la muerte. No temeré a los edictos de gobiernos terrenales, no edificar, no edificarte con, perdón, no identificarte con este mundo y no anhelar sus tesoros terrenales ni los placeres temporales del pecado. Mantenerte firme como viendo al invisible, celebrar el sacrificio perfecto de Cristo en la comunión con los hermanos, no perecer en desobediencia, buscar la justicia y la misericordia, confiar en la fuerza de Dios en medio de la debilidad, permanecer en medio de la persecución, confiar en la provisión de Dios. Como dice el pastor MacArthur, la fe de los santos del Antiguo Testamento miraban con anticipación la salvación prometida, mientras que la fe de aquellos que vinieron después de Cristo hace una mirada retrospectiva al cumplimiento perfecto de esa promesa. Ambos grupos se caracterizan por una fe genuina y son salvos por la obra expiatoria de Cristo en la cruz.
Por tanto, así comienza el capítulo 12 y porque tenemos a todos estos testigos como ejemplo de la realidad de que se puede correr bien cuando nos aferramos a la fe, nosotros debemos poner nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Es por Cristo que podemos dejar atrás toda incredulidad y resistir en nuestra carrera de la fe, viviendo en obediencia. Así como Cristo soportó el dolor y la vergüenza más grande por el gozo que vendría de cumplir la voluntad de Dios y de llevar a muchos hijos a la gloria, nosotros tampoco debemos desmayar. Pues jamás, por más pruebas, tentaciones, persecución o sufrimiento, podremos experimentar lo que Cristo estuvo dispuesto a experimentar por nosotros para darnos salvación. Por eso el autor explica que cualquier cosa que vivamos es parte de la soberanía de Dios para instruirnos y disciplinarnos porque nos ama como a hijos. Confiando en este amor de Dios, es que podemos buscar la fidelidad de Dios, buscando dar testimonio de santidad y ayudar a otros a entender la plenitud del Evangelio y no desmayar cayendo en las influencias falsas alejadas de la fe. El escritor les aclara a los hebreos que ahora no era necesario agradar a Dios con base a la ley que se había dado en el monte Sinaí a través de Moisés, sino que ahora por Cristo, el mediador del nuevo pacto, podían abrazar la promesa de acercarse a la Jerusalén celestial. Antes, por la ley, había castigos significativos para quienes la incumplían, pero ahora rechazar la obra de Cristo implica el peor de los castigos, lejos de Dios, quien es fuego consumidor. Después de todas estas cosas y al sabernos salvados, solo podemos demostrar gratitud y el haber entendido el sacrificio de Cristo nos llevará a servir a Dios con temor y reverencia. Es entonces que el escritor de esta carta concluye en el capítulo 13 recordando los deberes de un creyente, estos aspectos que son esenciales para la vida cristiana y que dan una evidencia al mundo del Evangelio y es un aliento y ánimo para que otros crean y otros se esfuercen y todo esto traiga gloria a Dios. ¿A qué anima el autor de los Hebreos? A buscar el amor fraternal entre ellos y mostrar hospitalidad, esa extensión del amor de Cristo a los extraños. Por otra parte, les exhorta a honrar el matrimonio y vivir en gratitud, alejándose de toda avaricia. Después de toda una extensa explicación del nuevo pacto a través de Cristo, les anima a no dejarse llevar por doctrinas falsas y que sus vidas den evidencia de un sacrificio, no como el del sistema levítico, pero de continua alabanza a Dios y de confesar el nombre de Cristo. Además, en medio de la iglesia, les recuerda hacer el bien y apoyarse mutuamente, así como obedecer a sus pastores y autoridades puestas por Dios. Qué carta tan hermosa y esperanzadora, ¿cierto? ¿Qué podemos decir? Gracias, Cristo. Gracias por ese sacrificio perfecto que hiciste por nosotros en esa cruz. El anhelo de nuestro corazón es que no nos aferremos a este mundo pensando que será una ciudad permanente, sino que busquemos la de porvenir, que es segura y es eterna. Para meditar, ¿cuál es tu testimonio de fe? ¿Cómo atestigua a otros que confías en Cristo? ¿Cómo soportas por fe las pruebas y el sufrimiento? La gloria de Cristo que se manifiesta a través de esta epístola no elimina las cosas rutinarias de la vida, más bien embellece y magnifica las cosas tales como el matrimonio, el respeto hacia los ancianos, la hospitalidad. ¿Por qué? Porque la gloria de Cristo se manifiesta en todo lo que hacemos cuando vivimos para Él. Dios nos ha consagrado para servirle y nos ha salvado para representarlo en este mundo. ¿Cómo las enseñanzas de esta epístola te ayudarán a vivir por fe? Escríbelo y luego ora con acción de gracias a Dios. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues muy bien, amigos, hoy leímos nuestro día 357. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.